Listo, bueno, bienvenido Eduardo Garzón, gran amigo español. Eduardo, un gusto tenerte aquí con nosotros en nuestro canal de Carlos G. Fajardo. Todos bienvenidos a esta entrevista donde vamos a hablar de cosas muy bacanas, a desmitificar un montón de cosas que dicen alrededor de la economía y vamos a ver quién es este señor que está en contra de toda la teoría clásica económica y está derrumbando un montón de teorías que no funcionan y por eso lo tildan de loco. Vamos a ver si está tan loco como dicen o no. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Yo encantado de estar aquí, siempre colaborar desde el ámbito de la economía crítica o heterodoxa, críticas con respecto a la visión dominante, pues siempre bienvenido. Bueno, muchísimas gracias Eduardo, qué bacanería entonces poder compartir contigo aquí en este espacio. Vamos a arrancar primero, porque hoy quiero que nos cuentes quién eres, dónde trabajas, qué estudias, todo, pero primero quiero arrancar con un tema que la verdad te cuento me tiene muy preocupado y es que en este país, como tú sabes y lo has denunciado en tus videos, pues quedó un presidente de ultraderecha en Colombia y ese presidente de ultraderecha quedó con unas, como dos grandes propuestas que lanzó en campaña. Una que era acabar con el 40% del Estado colombiano y la otra era despedir 700.000 empleados públicos teniendo en cuenta que Colombia tiene 1.2 millones. O sea, es como el 60% de los empleados públicos, ¿no? Ya se han ido bajando un poco de semejante demencia, pero todavía insisten en que van a reducir de 19 a 14 o 13 ministerios y al menos van a hacer un recorte de gastos de 3% del PIB. ¿Tú cómo ves estas ideas de esta gente y cómo lo analizas tú desde tu posición, desde la teoría monetaria moderna? Mm. Bueno, me has preguntado quién soy yo, así que brevemente te respondo que soy profesor de economía en la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y aparte de dar clases y de investigar, lo que hago es divulgar la teoría económica, sobre todo la heterodoxa, la que no sigue las corrientes dominantes de la economía, que desde mi punto de vista, y acorde a toda la evidencia empírica, es mucho más realista que esa doctrina económica que se suele enseñar mayoritariamente en las escuelas de negocio y en las facultades de economía. Entonces, entroncando con lo que me planteas, es básicamente el planteamiento de la Espriella es liberalismo económico, puede ser más o menos clásico, pero parte de la premisa totalmente errónea de que el Estado es una especie de parásito o lastre para la economía y que entonces hay que reducir su tamaño para que la actividad económica funcione bien. Pero es que eso es un mito, eso es algo que va en contra de toda evidencia empírica. Suena más o menos intuitivo y de sentido común porque se han hinchado de repetirlo durante décadas, me atrevería a decir que siglos, pero cuando nosotros vamos a ver los datos, que eso es lo que importa, que eso es lo que explica la realidad, lo que vemos es que los países más ricos del mundo son también quienes tienen mayor peso del Estado sobre su economía. Lo midas en gasto público, contando también la inversión sobre el Producto Interior Bruto, lo midas en términos de recaudación, es decir, impuestos sobre el Producto Interior Bruto, o de cualquiera de las formas, porque es que es algo que se muestra desde tiempos históricos. La civilización ha ido acompañada de un crecimiento del sector público. Esto no quiere decir que haya que llevar el sector público hasta sus máximas consecuencias o dimensiones, pero sí lo que nos está diciendo es que hay una cierta correlación muy clara entre incrementar el tamaño del Estado y también el desarrollo económico. Por lo tanto, estas propuestas, que no son nuevas ni muchísimo menos, yo sé que Abelardo de las Prielas se presenta como una especie de outsider de la política que viene a renovar todo, pero son las viejas recetas de siempre del neoliberalismo. Recortar lo público, recortar los salarios, recortar las pensiones, privatizar, desregular. Y eso es liberalismo económico que venimos sufriendo desde, por lo menos, desde los años 70 y 80 del siglo pasado, por si no nos queremos ir más atrás en el tiempo. Y que se ha demostrado, porque alguien podría decir, bueno, es que son recetas nuevas y vamos a ver qué ocurre, porque no sabemos qué es lo que puede pasar si se aplica, porque como es algo nuevo, pero es que no es nuevo. De hecho, en Latinoamérica se conoce como la década perdida, los años 80 y 90 en función de cada uno de los países, porque se aplicaron políticas neoliberales de este calado y las consecuencias que las podemos ver hoy día atendiendo a todo tipo de estudios empíricos y que están publicados a disposición de todo el mundo es que fue una década perdida en términos de desarrollo económico y en términos de bienestar social. Y la gente
lo percibe. Lo que pasa es que cuando pasa el tiempo se olvida, porque la gente no acaba viviendo tan bien como creía que podía vivir. Cuando deja de aplicar este tipo de políticas, le aparece un nuevo representante político diciendo que lo va a acabar, que lo va a cambiar todo, como Milei en Argentina o como de las Prielas en Colombia, y hay mucha gente que cae, ¿no? Aquí caen en parte por no solo desmemoria, sino también porque están siendo confundidos, engañados a través de un montón de mecanismos de manipulación mediática, que esto es algo que también está estudiado. La ultraderecha está asociada a los bulos. Los bulos, la desinformación, las mentiras informativas son un producto de la ultraderecha. Está estudiado, está corroborado empíricamente. No es un accidente tecnológico de que haya redes sociales, que lo pueden impulsar y agravar, pero los bulos se está reconocido absolutamente que es un producto, es una estrategia comunicativa de la derecha y en este caso en el ámbito que nos toca de la economía, pues engañando a la gente, diciéndole que recortando en empleo público, recortando en el tamaño del Estado, pues las cosas mejoran. No, es mentira y lo vemos cuando nos asomamos a los datos. Claro, de hecho, digamos, desde ese análisis que estás haciendo, ¿qué implicaciones tú podrías prever como analista económico si uno le pasa la tijera al Estado colombiano en el 3% del PIB del gasto público? Eso es más o menos reducir como el 12 o 13% del gasto total del Estado. Eso es una animalada, es una salvajada que solo puede conducir a involución económica, a recesión económica, y además esto se puede explicar desde un punto de vista matemático e incluso de contabilidad nacional en economía. En esto se centra mucho la teoría monetaria moderna, que es una escuela de pensamiento novedosa, revolucionaria, que yo y mucha otra gente utilizamos porque es una herramienta de teoría económica muy potente para entender la realidad. Y esto todo el mundo lo puede entender. En términos contables, en términos matemáticos, cada euro, cada peso colombiano de gasto público es equivalente por identidad contable, son matemáticas, nadie lo puede negar, a un peso colombiano de ingreso privado, es decir, de una familia o de una empresa. Pensarlo, todo peso que gasta el Estado, ya sea en pagar un sueldo, ya sea en contratar una empresa para que haga un servicio, ya sea en pagar una pensión de jubilación, eso es matemáticamente equivalente a un peso colombiano que recibe una empresa o una familia en el sector privado. Entonces, si tú te pones como gobernante a recortar el gasto público, estás matemáticamente recortando los ingresos de familia y empresa. Obviamente, esto lo saben. Lo que ocurre es que ellos quieren recortar el gasto público que favorece a las clases populares y a las clases medias, por así decirlo. No van a recortar el gasto público que beneficia a los poderosos porque son ellos mismos o tienen los intereses alineados. Así que en función de cuál sea la medida particular en la que se acabe centrando ese recorte del gasto público, pero está clarísimo por dónde van a ir los tiros, va a suponer un empobrecimiento matemático y contable de buena parte de la población colombiana. Y un 3% sobre el PIB es muchísimo, con Mm. lo cual vemos que el impacto pues, puede ser bastante terrorífico. Es que el argumento que siempre utiliza esta gente es decir que el déficit es excesivo. De hecho, sacan en los periódicos diciendo Colombia tiene el tercer peor déficit de toda la OCDE y Colombia va a morir y es un déficit que heredarán sus hijos y sacan cálculos de cada colombiano nace ya debiendo tantos miles de dólares y para meter terrorismo. Pero desde la teoría monetaria moderna y desde, digamos, todo el modelo económico con el que tú vienes desarrollando, ¿qué significa el Ujú. déficit público y los países pueden o no pueden vivir con déficit Ujú. público? Mira, en términos teóricos, se explica siguiendo el hilo argumentativo que estaba utilizando antes. Si cada peso colombiano que gasta el Estado Mm. es un peso colombiano que ingresa a alguien al otro lado en el sector privado, el déficit público es igual, porque el déficit público es todo lo que el Estado está gastando de más en la población en comparación con todo lo que está recaudando del mismo. Con lo cual, si hay déficit público, significa que el Estado está gastando más en la gente de lo que le está quitando en impuestos. Y el superávit público, por cierto, eso que tantos economistas liberales Argentina. aplauden con Javier Milei, hace exactamente lo contrario. Un superávit público lo que hace es que el Estado le quita a la gente más dinero a través de impuestos del que les da en forma de prestaciones sociales o servicios públicos. Es un empobrecimiento matemáticamente demostrado.
Entonces, en términos teóricos, como estoy diciendo, el déficit público es una forma de incrementar el ahorro privado. Le está dando más dinero a la gente y a las empresas. Y ojo, eso per se no es ni bueno ni malo. Va a depender de cuánto dinero tenga la gente, de cuál sea el ciclo económico de la propia, del propio país, porque a veces si la economía está muy, muy recalentada, que el Estado siga inyectando dinero no tiene por qué ser bueno, podría ser malo. Pero lo habitual es que las economías capitalistas funcionen no a pleno rendimiento, sino con una cierta holgura de recursos ociosos, gente en desempleo, recursos naturales que quedan sin utilizar, maquinaria que no se está utilizando. Entonces, el déficit público es una herramienta de política económica para dinamizar esos recursos y esas personas para que se puedan poner a trabajar. Y esto en términos teóricos. ¿Qué pasa en términos empíricos? Es decir, mirando los datos, ¿qué es lo que nos ofrece este tipo de aproximación analítica? Es que todos los países del mundo, casi sin excepción, tienen déficit público. En algunos casos, mucho más elevado que Colombia en los últimos años. Por ejemplo, Japón. Japón lleva décadas con un déficit público superior al 5, 6, 7% sobre el PIB. En algunos casos, llegado al 10% sobre el PIB. ¿Ha tenido algún problema? No. ¿Por qué? Porque los estados que tienen soberanía monetaria, como Japón o como Colombia, es decir, que emiten la moneda que utilizan, no se pueden quedar sin dinero, porque Japón crea los yenes y Colombia crea los pesos colombianos. Entonces, que creen más de lo que están recaudando, no pasa nada, eso se puede hacer. No quiere decir que siempre sea bueno, insisto en ello, pero es lo normal, es lo habitual y lo vemos en los datos. La inmensa mayoría de los países del mundo, desde toda la historia, y esto es parte de mi tesis doctoral, entre otras cosas, han utilizado el déficit público. Es una herramienta política económica igual que cualquier otra. ¿Cuál es el problema? Que la gente la interpreta negativamente. Déficit, eso suena mal, suena negativo. Yo como empresa o familia no puedo estar siempre en déficit Ujú. y es lógico y es cierto, pero es que los estados funcionan de forma absolutamente distinta. No solo distinta, sino que es contraria. Para que la gente pueda ahorrar, como yo venía diciendo antes, es necesario que el Estado esté inyectando más dinero en la economía del que retira, y eso lo hace con déficit público. Para que la gente pueda tener pesos colombianos en su bolsillo, es necesario que el Estado colombiano tenga déficit. Y, por lo tanto, cuando se persiguen este tipo de objetivos de vamos a recortar el déficit público, lo que están haciendo matemáticamente es perseguir un empobrecimiento de la ciudadanía. E insisto, esto no es opinable. Hay muchas cosas opinables, pero lo que estoy diciendo es matemático, es contabilidad. Es que te pones con los números y te sale eso. Por supuesto, todos los que piensan como Milei, de las Prielas y tal, pues te intentarán argumentar de alguna forma, pero siempre recurren a lo emocional. ¿Déficit público es malo? Demuéstralo, demuéstralo, porque ni en términos teóricos lo estáis demostrando y en términos empíricos muchísimo menos, porque todos los países del mundo, insisto, casi todos los países del mundo tienen déficit público. Es la prueba irrefutable de que es una situación normal y que es una forma de dinamizar la actividad económica. La puedes hacer bien o lo puedes hacer mal, por supuesto, ahí habría que entrar en los detalles, pero lo que es claro es que el déficit público no es malo per se, sino que es una herramienta que se utiliza de forma habitual y sistemática por la inmensa mayoría de los países. Pues sobre eso, y te conecto con el tema de emisión de la moneda también para que nos expliques a todos cómo se crea el dinero y cómo funciona ese gran fantasma que se llama emisión, que a todo el mundo le genera terror. Quiero conectarlo, quiero que me ayudes a conectar eso con una frase, digamos que economistas clásicos utilizan, de defensores de la otra derecha, que es que la tasa real de interés de la deuda pública no puede estar por encima de la tasa de crecimiento de los países. Que si está por encima una de la otra, que eso ya significa que eso va pa mal, eso se va a reventar ese país. Porque en la cabeza de la gente está, como tú bien lo decías, que el déficit es un hueco que hay que tapar. Entonces la pregunta de la gente siempre es, bueno, ¿y cómo va a pagar el déficit? O sea, listo, gaste más, pero ¿y de dónde va a sacar la plata para tapar el déficit? Bueno, ¿de dónde va a sacar la plata? Es precisamente una pregunta muy fácil de responder, porque el Estado colombiano tiene soberanía monetaria. Es verdad que en el caso institucional concreto de Colombia es el Banco Central de Colombia, no recuerdo bien el Banco nombre, de la Banco Central República. de la República, Ujú. y políticamente está disociado del gobierno porque sigue unos parámetros independientes del gobierno. Pero en cualquier caso, la herramienta está ahí. La posibilidad de crear
todo el dinero que se quiera es competencia del Banco Central, que es una institución pública. No hay que pedirle dinero a los ricos, no hay que recaudar más dinero. No, en realidad esa posibilidad está ahí y la utilizan todos los países del mundo. Esa es una forma de inyectar dinero en la economía, la que yo he comentado, el déficit público, al fin y al cabo, cuando el Estado, en Colombia, el Parlamento decide gastar más de lo que se ingresa, eso supone contablemente un incremento de la cantidad de dinero. Es una forma de crear dinero. El déficit público es equivalente a crear dinero. Pero hay otra forma de la que se habla menos y que la gente pues, no suele tener en cuenta porque está ignorada y es los bancos comerciales. Los bancos Mm. comerciales cada vez que conceden un crédito están también incrementando la cantidad de dinero. La gente suele creer que cuando va a un banco y pide un préstamo le están dando el dinero de otra persona. No es así. El banco lo que hace en ese momento es crear dinero con permiso de las instituciones públicas. Si no tuviera el permiso no lo podría hacer. La clave aquí es que ese tipo de creación de dinero no se demoniza. No dice, oye, cuando los bancos crean dinero o aparece automáticamente la inflación o el tipo de interés se te va a las nubes. No, nunca lo demonizan, nunca es responsable de nada. Siempre demonizan y responsabilizan a la vía pública de creación de dinero, que es el gasto público, el déficit público. Eso analíticamente no tiene ningún tipo de sentido ni de rigor, ni de objetividad. Es básicamente un sesgo ideológico en contra de lo público y en favor, en este caso, de los bancos privados. Pero cuando nosotros pensamos en lo que es la inflación, que es que los precios están subiendo, significa que hay vendedores que están incrementando los precios de su producto por el motivo que sea. No lo van a incrementar en función de si alguien viene a su tienda con dinero prestado de un banco o dinero que le ha entregado el Estado. Es que es ridículo. Es que la inflación no responde a la cantidad de dinero en función de quién lo haya creado. Entonces hay muchísima desinformación al respecto y ya sé que es un tema difícil de abordar, pero merece la pena detenerse con tiempo y con paciencia a explicarlo, porque la gente está muy confundida, está muy manipulada y muy engañada. Y lo que estoy diciendo de que los bancos comerciales crean dinero, no me lo estoy inventando yo, lo han reconocido ya los bancos centrales de todo el mundo, los del Banco de Reino Unido, Inglaterra. Mm, el Banco de Inglaterra especialmente porque ya ha pasado como 12 años desde que lo reconoció, ujú. pero la Reserva Federal, que tiene varios organismos estatales, lo han reconocido también, más allá de economistas, premio Nobel, que saben que esto funciona así. Lo que ocurre es que todavía en la Facultad de Económica se sigue Sí, enseñando que el total. dinero que tienen los bancos es algo que proviene de otra persona. Es mentira. Y no se explica bien que el déficit público es también inyección de dinero. El problema nunca es crear dinero. El problema es qué haces con el dinero creado. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, que puede ser acabar mal o puede acabar bien, pero el hecho de crear dinero per se no es malo. Y te referías al tipo de interés y respondo muy rápido. Dale, dale. El tipo de interés de referencia lo controla el Banco Central, lo controlan personas. Estamos muy acostumbrados a escuchar que el tipo de interés es algo que va a reaccionar al mercado, a las expectativas, en función de cómo vaya la economía. No es así, no es como una tormenta que viene y no se puede evitar, no, es una decisión política de los dirigentes del Banco Central correspondiente. Pasa lo mismo en cualquier otra zona del mundo. ¿Por qué Japón lleva con los tipos de interés cercanos al cero durante décadas? Mientras los otros países lo han estado subiendo y bajando, pues porque le ha dado la gana de tenerlo ahí. ¿Por qué el Banco de China lleva ya varios años bajándolo casi hasta el 0%? Porque ha querido que sea así. ¿Por qué otros bancos como el de Colombia lo han aumentado recientemente? Porque han querido. Parecía En este absurdo. caso, desde mi punto de vista, sin ningún tipo de respaldo en la teoría económica convencional y con una idea clarísima de boicotear o de ponerle la zancadilla al gobierno anterior, ¿no? Entonces, las decisiones de los tipos de interés no es algo económico o técnico, no, es algo político, ideológico. Los gobernantes deciden dónde va a estar el tipo de interés y ya luego todos los mercados, los que sean, los de capitales, de deuda pública, reaccionan a ese tipo de interés de referencia, pero no tiene que estar ni por encima ni por debajo de la tasa de crecimiento de la economía ni nada. No hay ningún tipo de problema. Imaginemos que, para empezar, el Banco Central de la República puede pagar toda la deuda que sea denominada en pesos. Claro, cuando es en dólares, no. Si Colombia tiene que satisfacer, pagar una deuda en pesos, lo puede hacer facilísimo porque tiene la capacidad de crear dinero.
Pero si tiene que devolver una deuda en dólares, ahí aparecen los problemas, porque Colombia no puede crear dólares y los tiene que obtener de alguna forma. Estos son los problemas típicos de balanza de pagos que han tenido en los estados de Latinoamérica, ¿no? Que se han endeudado en dólares, lo cual es un error gravísimo porque pierdes el control de tu soberanía monetaria. Pues de hecho, y es que me tocan muchos temas, entonces hay muchas cosas que te puedo contar. Bueno, uno, que hay un par de influencers financieros de esos bien malos, pero que tienen un montón de seguidores en Colombia, que dicen que la tasa a la que se endeuda el gobierno colombiano dentro de Colombia no tiene nada que ver con la tasa del Banco de la República. Que eso está Mentira. desconectado. Y yo es como, pero es que eso es finanzas uno, hermano. O sea, es primer semestre de matemática financiera. ¿Cómo van a decir eso, Sí. no? Y no solo porque esté demostrado teóricamente, Sí, porque vamos a ver, si el tipo de interés de referencia que lo establece el Banco Central, el de Colombia en este caso, es el precio del dinero. Entonces, todo lo demás, transacciones y endeudamientos y préstamos que se hagan en el mercado privado, en el mercado público, donde sea, siempre van a estar ligados al mismo. Siempre, siempre. Es que no se puede pensar en otra cosa. Si el tipo de interés de referencia está en 0%, jamás en la vida vas a ver a alguien en el sector financiero o donde sea prestando al 5%. Es imposible, es que no es rentable y el mercado funciona a partir de la rentabilidad. Y si en términos teóricos no fuera suficiente, vamos con los datos. Hay un mogollón de estudios que yo he analizado en mi canal de YouTube, por si alguien quiere echarle un vistazo, en el que se puede ver cómo en Colombia, en Canadá, en Estados Unidos, Reino Unido, Japón, China, todos los países del mundo analizados, donde pongas el tipo de interés de referencia, ahí van a tender a ir los tipos de interés de la deuda pública e incluso de los swap en el mercado financiero e incluso de cualquier otro activo financiero. Porque es que no tiene sentido que sea de otra forma. El dinero, vamos a dejarlo claro, es un monopolio del Estado a través de su Banco Central. Esto, y por lo tanto puede controlar el precio. Imaginemos que hay en nuestro país una panadería, solamente una panadería que produce pan. Si quiere poner el precio del pan en donde sea, lo puede hacer, porque no tiene competidores. Y cualquiera que luego quiera utilizar ese pan para lo que sea, va a tener que funcionar en base al precio que puso el monopolista, que es el único que puede controlar el precio. Y con el dinero pasa igual. El Banco Central dice, este es el tipo de interés de referencia y todos los demás que utilicen el dinero para hacer transacciones van a tener que guiarse por ese precio. No puede ser de otra forma. claro. Y es que esto lo conecto entonces con otro cuento. Es que en Colombia, mira, sí, yo creo que te daría risa las cosas que publican los periódicos sobre economía en Colombia, que de verdad parecen caricaturas. En la propuesta del nuevo presidente Fatico, nuevo presidente de este país, es volver o renegociar toda la deuda nacional colombiana con los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la deuda colombiana, más o menos para que te hagas unas ideas, yo estoy seguro que tú tienes los números claros, pero para contarle a la gente son más o menos unos 350.000 millones de dólares. La deuda total colombiana. De eso, más o menos 200, como la mitad, como 180.000 estaban en deuda externa y la mitad estaba en deuda nacional. Y Petro logró llevar eso al 75-25, o sea, 250.000 en deuda nacional y apenas como casi unos 100.000 millones de dólares, 90.000 millones de dólares en deuda internacional. O sea, hay más deuda nacional hoy de lo que había hace 4 años, menos deuda externa. Este señor lo que está diciendo es que vamos a salir a recobrar la posición en deuda externa, básicamente porque en Colombia la deuda interna está al 13%, digamos, porque esas son las tarifas a las que las llevó el Banco de la República, y en el extranjero, pues uno podría endeudarse a tasas del 4, 5, 6 más o menos. ¿Qué opinas o qué analizarías tú de esa propuesta? Es una barbaridad. En línea con lo que estábamos comentando antes, recuerdo, el Banco Central de Colombia puede pagar cualquier deuda que esté denominada en pesos colombianos, así que va a evitar la quiebra y el impago siempre que quiera. Pero si se endeuda en una moneda que no controla, como los dólares, los euros o la que sea, ahí sí tiene riesgo de impago. De las mejores cosas que hizo Petro durante su gobierno fue decirle adiós al FMI, porque es un acreedor privilegiado a la hora de cobrar. Si hay problemas, el FMI cobra antes que cualquier otro acreedor. Y segundo, reducir la deuda denominada en dólares, la deuda externa, como la llaman algunos, porque esa es una deuda que te deja muy subordinado y muy dependiente a los intereses extranjeros.
En cambio, una deuda denominada en tu moneda, tú controlas los términos en los que se está emitiendo, cuándo se va a devolver, porque en el momento, insisto, que te venga un inversor de Japón, de Europa, de donde sea, a decir, por favor, devuélveme los pesos colombianos que te presté en su día, el Banco Central, en el peor de los casos, lo puede crear y por lo tanto va a poder evitar el impago siempre que sea. La deuda pública total de Colombia no es elevada, ni muchísimo menos. Está en torno al 60% del PIB, si no me Sí, equivoco. sí. Y la de Japón, para que nos hagamos una idea, está en torno al 240% sobre el PIB. La de España en el 100% sobre el PIB. La de Estados Unidos también, más del 100% sobre el Mm. PIB. O sea que vemos que en niveles de deuda, Colombia tiene bastante margen sin que haya ningún tipo de problema, en parte por lo que estoy diciendo, siempre que sea denominada en la moneda propia. Así que si el de las Prielas lo que quiere hacer es elevar de nuevo la deuda externa, lo único que está haciendo es ponerle un lastre más a la economía colombiana. Un lastre del que se estaban deshaciendo durante estos últimos 4 años, pero que ahora va a volver. Y la lógica es, ya sabemos, no controlar la política económica del país, hacerla dependiente de los intereses extranjeros, con esta cantinela de que, uy, no, es que endeudarte en pesos es muy caro. Pues baja el tipo de interés de referencia, convence a los del Banco Central de tu país para que lo baje, porque es eso lo que marca cuánto de caro o barato te sale endeudarte. Pero vuelvo a lo mismo, incluso aunque el Banco Central no quisiera o no pasara por el aro y bajara los tipos de interés, tampoco pasaría nada por endeudarte en una moneda que tú controlas, porque siempre la puedes crear y puedes satisfacer esa deuda. Ahora, lo suyo, lo ideal es tender el tipo de interés a cero, porque la teoría monetaria moderna te dice eso, te dice el tipo de interés, que es algo que se controla políticamente, que lo controlan unos cuantos humanos en un consejo de administración del Banco Central, tiene que estar cerca del cero. Esto es una cuestión política e ideológica, porque el tipo de interés es una renta básica para ricos, Mm. porque le estás remunerando a la gente que tiene dinero. Los que tenemos poco dinero, pues nos da un poquito igual que aumenten el tipo de interés, pero los que están podridos de dinero ganan muchísimo cuando les aumentan el tipo de interés y sin hacer nada. Y al contrario, se está poniendo las cosas más difíciles a quienes necesitamos endeudarnos para desarrollar nuestra vida o nuestro negocio, porque nos están encareciendo la financiación. Así que cuanto más aumenten el tipo de interés, más injusticia estarán generando. Por eso la teoría monetaria moderna dice, tiende tu tipo de interés al 0%. Si necesitas hacerlo lentamente para no provocar, yo qué sé, salida de capitales o algún desequilibrio macroeconómico, hazlo, pero tiende al 0% porque eso es lo más justo de todo. Claro, es que de hecho, fíjate que tú tocas un tema muy interesante. Colombia es la tercera economía más desigual del mundo. En términos del índice de Gini, 0.54, 0.55%. Aunque se ha podido corregir un poquito, tú sabes que el índice de Gini es uno de los indicadores más difíciles de mover. Y la concentración de la tierra en Colombia alcanza el 0.89. O sea, eso es una salvajada. Estamos hablando que el 1% de los ricos de este país tiene el 70-80% de la tierra. Es casi un modelo feudal si hablamos de tierra agrícola. Y entonces, en ese ejercicio de tratar de igualar las cargas, entonces, digamos que yo le he contado a mis seguidores que, uno, las altas tasas del Banco de la República lo que generan es una mayor concentración del dinero en renta pasiva, digamos, en activos de renta fija, sacando plata de riesgo, entonces disminuye el potencial de inversión, favoreciendo los capitales ociosos, o sea, la gente que CETES y lo que sea, pero a su vez lo que hace es que deteriora las condiciones de competitividad de las que están debajo, que es lo que tú decías. Entonces, una de las cosas, y esto lo hago para contar, para preguntarte tu visión sobre los salarios, entonces una de las cosas que este gobierno trató de hacer es, venga, lo que necesitamos para corregir esa desigualdad es comenzar a que la gente gane más, los de abajo, los de la base. Entonces, disparemos el salario mínimo. ¡Ah! Hijo de madre, problema que se formó en Colombia. Subieron el salario mínimo más o menos un 75% en valor nominal, eso es más o menos un 36% en valor real en los últimos 4 años. Y le estamos tratando de explicar a la gente que pues eso reduce la desigualdad, mejora la demanda agregada, o sea, tiene un montón de ventajas. Y la gente entonces me responde, entonces que suban el salario a $20,000 y nos volvemos ricos entre todos.
Esa es como la pelea de la gente. ¿Qué opinas tú sobre este tema del salario mínimo y de que desde el Estado se tomen decisiones para hacer estas correcciones de la desigualdad? Ujú. Esa cantinela de que aumentar el salario mínimo puede ser problemático para la economía y utilizar una falacia, porque es una falacia de reducción al absurdo, está totalmente estudiada. Tú propones ir aumentando el salario mínimo poco a poco para no generar grandes shocks en la economía y te caricaturizan diciendo, pues multipliquémoslo por no sé cuántos mil y ya está todo rico, ¿no? Pero es que nadie ha propuesto eso. Están utilizando una falacia porque están contestando con otra cosa que nadie ha propuesto, ¿no? Ni ha puesto encima de la mesa. Entonces, esta cantinela también la hemos sufrido en España, también la han sufrido en México, en todos los países con un gobierno más o menos de izquierda que ha tratado de mejorar las condiciones de vida de los de abajo, del segmento inferior del mercado laboral, se han enfrentado a esta historia que es falsa. De si aumentas el salario mínimo, pues vas a provocar desempleo, vas a provocar inflación y vemos en los datos que no ocurre nada de eso. Es que volvemos con lo de siempre. Es una herramienta de los poderosos, esto de la teoría económica convencional, porque ellos casi que la han creado ad hoc para defender su status quo, que es absolutamente injusto. Encima en Colombia, total, mucho más por lo que estás diciendo. Entonces, ellos, los poderosos, quieren evitar a toda costa de que se aumente el salario mínimo y desde hace mucho tiempo se empezaron a upar con recursos, con altavoces, a los economistas que trataban de teorizar que aumentar el salario mínimo es malo, pero sin ningún tipo de evidencia científica, sin ningún tipo de respaldo empírico, nada, es una mentira construida ad hoc para defender sus intereses, que va en contra de los intereses de todo el mundo. Porque si tú vas elevando el salario mínimo a un ritmo progresivo y razonable, las ventajas son masivas en términos de desigualdad, en términos de actividad económica, en términos de empleo. Entonces, eso, que es algo que viene bien a la mayoría, le viene mal a quienes tienen al fin y al cabo que pagar más salario a sus trabajadores. Estamos hablando de los grandes empresarios que no quieren para nada tener que pagar más, defienden sus intereses y entre muchas formas de hacerla está utilizar la teoría económica convencional. Decir, el salario mínimo, si lo aumentas, aumenta el desempleo o dispara la inflación. Pero no vemos eso en los datos, solo vemos en sus relatos, que son falsos, están manidos. Aquí en España, y termino con esto, hay mucha mofa con respecto a algunos economistas convencionales que dijeron que si subíamos el salario mínimo, que en España lo tenemos a 600 euros al mes, si lo subíamos no sé cuánto, que al principio se proponía un 18%, se iba a disparar el desempleo. Bueno, pues resulta que el salario mínimo se ha subido más de un 60% y tenemos récord de empleo. Ha pasado lo contrario de lo que ellos Lo mismo en vaticinaban. ¿Han Colombia. pedido perdón? No han pedido perdón. No, Igual en Colombia, seguirán igual pasó lo repitiendo mismo. la cantinela una y otra vez, porque no les interesa la verdad, les interesa defender los privilegios de la élite y de los poderosos. Muy bien, sobre eso quería preguntarte, eso que estamos hablando del relato de los poderosos. Otro relato es el tema de los impuestos. Colombia es un país que tiene una carga impositiva mucho menor que la que tiene cualquier país europeo. Más o menos la tasa efectiva de tributación en Colombia debe estar rondando alrededor del 20%. En Europa debería estar como en el 30 y pico, como entre el 30 y 40 dependiendo del país. Pero yo vi una vez en un video tuyo que tú mostrabas una gráfica que me encantó además, donde mostrabas que los impuestos en Colombia están invertidos. O sea, tenemos una alta carga tributaria en empresas, muy baja en personas naturales, diferente al resto del planeta Tierra, que el resto del planeta Tierra es muy baja en empresas y muy alta en personas naturales. Cuéntanos un poco cómo eso y qué le sugerirías tú como asesor económico a Colombia. Bueno, yo no soy ningún experto en la economía colombiana, tengo que Claro, dejarlo claro. Sí que lo analicé para realizar un vídeo explicativo y a mí también me sorprendió. Esa estructura impositiva de Colombia es bastante rara y genera desincentivos clarísimos, ¿no? Porque si tú estás grabando a algunas rentas que las grabas más por encima del resto, pues lo que estás haciendo es desincentivando que este tipo de actores económicos puedan llevar a cabo cualquier tipo de actividad económica, ¿no? Lo habitual es que se graben mucho más las rentas del trabajo que las rentas del capital y eso es también algo injusto, porque lo que estás haciendo es que la gente no le salga tan rentable trabajar que sentarse a poner a trabajar su dinero.
que ya sabemos lo que es esto, ¿no? Invertir en acciones, en criptomonedas, en inmuebles, etcétera, etcétera. Entonces, en función de dónde pongas los tipos impositivos, dónde pongas la carga tributaria, vas a tener unos resultados mejores o peores. Lo suyo, y en esto sí que lo hace más o menos bien Europa, es incrementar los impuestos de forma progresiva sobre las grandes concentraciones de patrimonio. Países absolutamente ricos como Suiza o como Noruega tienen un impuesto de patrimonio sobre los ricos de la leche. España es otro país que le pone un impuesto al patrimonio, pero es muchísimo más reducido. Y fijaos en los incentivos que tiene esto. Estás diciendo al que tiene un montón de patrimonio, ya sea en forma de tierra, ya sea en forma de empresa, que si no le dan rentabilidad, que paguen. Y si tienen que pagar un 1, un 2% por su patrimonio, eso le erosiona su rentabilidad y dicen, ostras, me sale mejor vender cierta parte de mi patrimonio. Y lo que logras es simplemente aumentando los impuestos, es hacer que se distribuyan mucho más las tierras, que se distribuyan mucho más los activos patrimoniales de los más adinerados, ¿no? Así que los impuestos, la función principal es orientar, incentivo, orientar conductas, penalizar unas y priorizar otras. No es tanto recaudar. Lo importante en los impuestos es decirle, oye, si esto es malo, como por ejemplo algo agresivo medioambientalmente, pues te aumento los impuestos. Si esto es bueno, porque es bueno para la salud y tal, pues te lo bajo, ¿no? La clave es, pues eso, ¿no? Orientar comportamiento. Claro, es que sobre eso que tú estás diciendo, me parece, digamos, interesante. Hablamos de esta palabra que utilizas, orientación. En Colombia, este nuevo presidente está diciendo que va a orientar la economía hacia el fracking, petróleo orientado y hacia la minería. De hecho, ayer hicimos un en vivo porque hay una zona en Colombia al nororiente del país que se llama el Páramo de Santurbán, que es una zona de una gran riqueza hídrica que alimenta de agua a 2.5 millones de personas, con la desgracia que debajo del Páramo de Santurbán hay oro. Y entonces están haciendo todo lo posible para básicamente meterle dinamita al páramo de Santurbán y volarlo para sacar todo el oro. Y yo veo que Argentina también ha hecho el ejercicio de trasladar toda su economía hacia el petróleo, básicamente. Desde tu visión, ¿qué implicaciones tiene esto a mediano y largo plazo? Ujú. Vamos a ver, si dejamos de momento de lado el tema medioambiental, Sí, que podemos apartarlo sabiendo que es algo más delicado, que la gente te va a decir, bueno, pues a mí que me importa lo medioambiental, yo quiero hacer crecer mi economía. Si lo dejamos de lado, nos damos cuenta de que orientar tu economía hacia sectores puramente extractivos es la mejor receta para el fracaso y para el subdesarrollo. Las economías más desarrolladas del planeta, y volvemos de nuevo a los datos, no son economías que extraen recursos naturales y los venden, exceptuando Australia, que es una extensión de terreno gigantesca con muy poquita gente. Pero el resto de países, ¿qué hacen? Producir cosas, producir servicios, producir manufactura. Ahora que vemos el ascenso meteórico de China, es por lo mismo, no es porque extraigan hidrocarburos, de hecho necesitan hidrocarburos del exterior, igual que con minerales críticos, etcétera, etcétera. El desarrollo económico se produce a la par que produces cosas. Y en Argentina, y me temo que en Colombia van a ir por el mismo sentido, lo que están haciendo es dejar de producir cosas, desindustrializarse de una forma prematura y acelerada, lo cual es la mejor receta para que aumente el desempleo, que no haya encadenamientos productivos, que no te quede un tejido productivo y comercial que pueda pues sentar las bases para el desarrollo económico y simplemente espolear sectores que son los típicos de los países pobres, que es extraer recursos naturales, ya sea oro, ya sea hidrocarburos, y venderlos al mejor postor. No estás beneficiando a la población y lo único que estás haciendo es, eso sí, hacer muy ricos a quienes controlan esos sectores extractivos, que vaya, qué casualidad que en países como Argentina y Colombia están dominados por intereses extranjeros, que no son empresas públicas como debería ser y que tendría mucho más sentido. Se me escapan los detalles de Colombia, pero es que en casi todas las geografías latinoamericanas, después de las privatizaciones de los años 80, estas grandes empresas extractoras de recursos naturales tienen lazos con empresas transnacionales, suelen ser de Estados Unidos, de Europa, etcétera, etcétera. Entonces lo que estás haciendo es extraer la riqueza natural de los países, como Argentina, como Colombia, para venderla fuera
y que ese dinero se quede en enclaves controlados por una élite, tanto nacional como extranjera. ¿Y el resto del pueblo? Pues ahí está a verla venir. Si es que además en Colombia hay una parte positiva de todo esto y es que tenéis un ejemplo que ha sido reciente en Argentina, muy, muy reciente. Y lo vemos, la industria en Argentina está totalmente arrasada. Está un 7-8% por debajo de los niveles que tenía antes de Milei. La construcción casi un 20% por debajo. Y lo único que crece que es pesca, el agro y también la minería conjuntamente con los hidrocarburos. Es decir, sectores típicamente de economías pobres que encima no generan ningún tipo de contagio positivo, tanto con lazos productivos como comerciales, como creación de un tejido que pueda generar industria, generar empleo, generar productividad, generar conocimiento. No, no, eso es algo que todo el mundo sabe hacer, que es coger una cosa y venderla fuera. No, no sirve para el desarrollo del país. No, total. Inclusive ayer hacíamos un cálculo, te cuento ahí el dato, más o menos de lo que podría producir la explotación de oro en Colombia, en esa zona de Santurbán. Alrededor de todo lo que vale el oro que sacan, solo como el 10% le queda al país en ingresos. Todo lo demás se va. O se va en gastos, o se va en utilidades, se va en todo. O sea, es acabar con el medio ambiente a cambio de monedas, de nada. O sea, es como una de las decisiones más estúpidas que uno creería que un país Total. pudiera tomar. Eduardo, yo quiero que nos ayudes a reforzar un poquito un tema que es que veo aquí en el chat que estamos transmitiendo este en vivo. El detrás de cámaras del en vivo lo estamos transmitiendo por TikTok y la gente vuelve y le da al tema de, entonces podemos emitir sin ningún límite, entonces podemos inundar la plata de plata del Banco Central, del Banco de la República. Entonces, ¿cuál es el límite de la emisión? Yo puedo emitir ilimitadamente. Tú ya lo explicaste ahorita, pero nos gustaría que hicieras como un refuerzo en eso y cómo podría realmente, digamos, ya en términos prácticos de política pública, un país medir cómo va ese ejercicio de la emisión y hacia dónde debería dirigirlo. Ujú. En realidad el límite es bastante fácil y es allí donde empiezas a generar tensiones inflacionarias o depreciaciones de tu tipo de cambio de una forma acelerada. Porque las economías, lo he dicho antes, normalmente funcionan a mitad de rendimiento, en torno al 70%, 80% de toda su capacidad instalada. Es decir, si tenemos una empresa o una fábrica con 10 máquinas, pues están poniéndose a funcionar 7 u 8. ¿Por qué no ponen a funcionar 9 o 10 o la novena y décima máquina? Porque no venden los productos que producirían. Entonces dice, si no lo voy a vender, ¿para qué voy a producir tanto? ¿Para que estén ahí criando malvas en los almacenes? Pues pongo mi séptima y octava máquina, pero no más. Entonces, si tú desde el Estado lo que haces es inyectar más dinero de forma controlada, de forma razonable, a través del déficit público, y estimulan la actividad económica, ¿qué es lo que podrá ocurrir? Que la gente vaya a comprar a esa fábrica o a esa empresa de la que estamos hablando, y entonces el vendedor dirá, ostras, que puedo poner ya la octava máquina a funcionar, la novena máquina a funcionar, porque le estoy dando rentabilidad, me sale mucho más rentable. Yo invertí en una máquina para darle funcionamiento, no para tenerla ahí quieta. Entonces, como ve que hay más clientes porque tienen más dinero, ponen a producir más y generan mayor bienes y servicios. Y como casa el aumento de demanda con el aumento de la producción, no se genera ningún tipo de problema inflacionario, no aumentan los precios. Pero ¿qué pasa si llegas a la novena y décima máquina? Que entonces el vendedor dice, ya no tengo más máquinas, tampoco me sale rentable invertir en una undécima máquina, y entonces lo que hago es elevar los precios para aprovecharme de que tengo un montón de clientela con dinerito ahí con tantisonante recién creado, estimulado por el sector público. Entonces ahí es donde hay que parar. Cuando ya está la economía a pleno rendimiento, pero queda mucho margen hasta que ello ocurra, porque en países, sobre todo como en Colombia, que hay desempleo, pero también hay subempleo, gente en la economía informal. Si desde un estado te pones a crear empleo, garantizar empleo para todas estas personas, tienes un mogollón de margen para hacerlo sin generar ningún tipo de tensión inflacionaria. ¿Es verdad que te puede generar tensiones de depreciación de la moneda? Por eso hay que orientar bien las políticas públicas para que esa cantidad de dinero que inyectas en la economía desde lo público no se te vaya afuera, no te genere depreciaciones de la moneda a través de la inflación importada. Y eso se puede hacer de mil formas diferentes. Por ejemplo, el Estado colombiano podría aplicar
un trabajo garantizado, por cierto, algo que aparecía en el programa electoral de la plataforma política de Gustavo Petro, pero no Sí, pudieron eso te iba a aplicarlo preguntar. Dale, dale. por lo que sea. Y eso se puede hacer, oye, vamos a garantizar un puesto de trabajo a todo el mundo que quiere que pueda trabajar en unas condiciones determinadas. Y una parte del salario que le vamos a pagar solo se va a poder comprar en productos nacionales, productos colombianos. De esa forma no estás llevando dinero fuera de tu país, que sí te puede generar algún tipo de depreciación. Y esto es solo un ejemplo de 1000 posibilidades de diseño de política económica para no generar desequilibrio. De todas formas, la mejor forma de no generar desequilibrio es aumentarle los impuestos a los más adinerados, a los más ricos, que son quienes compran productos de lujo, productos de fuera, que tienen intereses en el extranjero, porque esos son los que más depreciación de la moneda generan, ¿no? Entonces, bueno, ese sería una posibilidad, un ejemplo. Claro, digamos, ese tema del empleo garantizado generó también otra vez un montón de problemas aquí en Colombia en la discusión. La verdad, yo tengo que reconocer que nuestros analistas económicos que salen en televisión son muy malos. O sea, hay que reconocerlo, son re malos. Eh, Porque resulta que Colombia ha venido reduciendo su desempleo. Del 13,2% que lo cogió Petro, ya llegamos al 8%. Inclusive alcanzamos a tocar el 7 punto algo por ciento en uno de los meses, pero digamos, logró el 8 en la última observación. Esos son más o menos, mal contados, son 2 millones de empleos. Eso es un montón de empleo para una población de 50 millones de habitantes, que es el tamaño. España y Colombia tienen más o menos la misma densidad demográfica, la misma cantidad de población. Solo que Ujú. territorialmente somos más grandes, pero en términos de población somos iguales. Eso es un montón de empleo. Y entonces la gente sale y dice, eso es puro empleo público, eso es solo gasto del Estado, eso es nada productiva. Cosa que es falsa, que lo he demostrado en un montón de envíos, que solamente alrededor del 14% es generado directamente por gasto público. Pero quiero que tú nos cuentes esa reflexión. ¿Es realmente malo la generación de empleo por gasto público? ¿Es malo el empleo que genera el Estado? ¿Es malo que el Estado sea un motor de la economía, sea un gran actor de la economía? Volvemos a lo mismo de antes. Los países más ricos del mundo son también quienes más gasto público tienen y más empleo público tienen. Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, tienen una cantidad de no solo de gasto público, sino también de empresas públicas y también de empleo público que nos avergonzaríamos en cualquiera Sí. de los países de ver ese tipo de niveles. Evidentemente, lo puedes hacer mal. Ya todos sabemos que puede haber corrupción, todos sabemos que puede haber un empleo público que no tenga mucho sentido o que no se esté haciendo algo bastante útil o poco útil, pero ese es otro tipo de problema. La clave es que el empleo público es básicamente una forma de política económica. Yo creo un empleo público para algo. ¿Para qué? Para una empresa pública para que produzca cualquier producto o ofrezca cualquier servicio, o creo un empleo público para que atienda a mi población cuando se pone enferma o para que la eduque. Entonces, todo ese tipo de actividades son esenciales, son la marca de la civilización. Es decir, nosotros ya hemos pasado por épocas en las que no teníamos apenas empleo público y han sido las épocas más pobres de nuestra historia. Y me estoy refiriendo desde la mitad del siglo XX hacia atrás. ¿Qué se piensa la gente que cree o que piensa como Milei o como De las Prielas que ocurre en un país cuando tú reduces su gasto público o su empleo público? Pues que te conviertes en Haití, te conviertes en Somalia, te conviertes en países súper pobres hoy día, que eran también países pobres como los nuestros cuando no había empleo público, ni civilización, ni estado social, ni que lo pueda generar. Vemos como la economía que más está creciendo en el mundo hoy día es China y lo hace con grandes empresas públicas, con planificación económica, con mucho empleo público y eso es orientar pues, los recursos reales que tiene hacia un objetivo político muy determinado. Y eso es ser inteligente. Si es que no estamos aquí hablando ni de que sea bien o mal, es simplemente ser inteligente. ¿Qué hacen los empresarios en el seno de sus empresas? Planifican. Lo que hacen es decir, vamos, yo tengo este objetivo, utilizo estos recursos, logro a través de estos medios, con esta estrategia, pues eso es lo que hay que hacer desde los países, desde los estados. Utilizar las palancas que hay a su disposición para planificar y lograr los objetivos perseguidos. Lo que no se puede pensar es como dicen todos estos economistas convencionales de no, deja que el mercado opere por su cuenta.
pero eso es una involución social y económica. Porque si las empresas, que es la cuna del capitalismo, están planificando todo el rato, ¿cómo no lo vamos a hacer desde los estados? Y ahí están las pruebas. Los países más desarrollados del mundo han tenido planificación económica en algún momento de su vida para desarrollarse y los países más pobres del mundo no han tenido nada de eso. Están las pruebas. Necesitamos empleo público y, claro, bien dirigido con empresas públicas también, bien dirigidas y bien gestionadas. Claro, es que de hecho me hiciste pensar ahorita en Cast, el presidente de Chile, que ya con su teoría del recorte ya comenzó a aumentar el desempleo en Chile. O sea, ya Argentina ya demostró que la fórmula no funciona. Chile la está repitiendo y ya empezó a mostrar números rojos. Ecuador también. Y Colombia quiere saltar otra vez al club de los que fracasan con las políticas neoliberales. Es que es una vaina absurda. Pero ya que llegamos a este tema, ya te saco un tricito de economía, aunque seguimos hablando de economía al final. Y es, ¿por qué crees tú que se movió semejante ola de ultraderecha y una ultraderecha además violenta, una ultraderecha además con muchos niveles de corrupción en Latinoamérica? Porque es que ya están hablando como de la avanzada trumpista en Latinoamérica, que básicamente se pintó de Trump toda Latinoamérica. ¿Cómo lo analizan ustedes desde Europa? A ver, esto es un análisis más político que económico, entonces yo tampoco puedo aportar gran cosa ahí, pero sí que mirando los estudios, como hacía referencia al principio, veo que la desinformación ha sido su principal arma de batalla. No ha llegado la ultraderecha a tener tanta fuerza política ni a llegar al gobierno por ofrecer una buena solución económica a sus ciudadanos y a las claras lo estamos viendo, ¿no? Cosas como en Chile o en Argentina, sino que han prometido cosas más por el lado de la política, de la sociedad, prometiendo seguridad, prometiendo poner bloques a la inmigración, sobre todo esto en Europa. O sea, que están tratando de responder a ansiedades culturales e identitarias. Y en realidad la izquierda siempre trata de responder a ansiedades económicas, el desempleo, la pobreza, el acceso a la vivienda. Entonces han utilizado un mensaje que es muy emotivo, ¿no? Utilizan una narrativa muy dramática para movilizar a la gente. Bueno, que nos están aquí robando los extranjeros, bueno, que hay muchísima delincuencia, bueno, que... Y eso la gente reacciona enseguida porque lo nota muy, muy dentro, ¿no? En cambio, desde un punto de vista de la izquierda es como, bueno, la pobreza, la desigualdad y tal, la gente reacciona de forma menos emotiva, más racional. Y eso tiene sus dificultades a la hora de movilizar el voto y tal, ¿no? En cualquier caso, yo siempre creo que la ultraderecha es como la herramienta desesperada, importante esto, que le han quedado a los poderosos para retener una ola de izquierda, porque en Latinoamérica lo estamos viendo, esa ola de izquierda liderada por Petro, que también por AMLO, ahora Claudia Sheinbaum, por otros países del entorno, si nos referimos a Latinoamérica, que no les ha quedado más remedio a los poderosos que decir, ostras, que es que no podemos con ella a no ser que nos sumemos a la ultraderecha y hagamos aquí un batiburrillo político rarísimo que han hecho en países como en Ecuador, como en Perú, como en Colombia, porque está por ver cómo evoluciona el gobierno de las Prielas, pero hay un montón de intereses que no están alineados, porque son un montón de fuerzas políticas y algunos de ellos incluso renegaron, ¿no? Si no me equivoco, desde las Prieles de sus posturas políticas y tal, ¿no? Entonces, no perdamos de vista que esta es la reacción a una fuerza de izquierda que ha sido muy importante en los últimos años. Es la desesperada y les ha salido bien, desgraciadamente, pero cuidado que esto es solamente el principio de su estrategia. No me sorprendería nada que en 4 años ocurriera exactamente lo contrario. En Argentina ya estamos viendo algo así, porque el proyecto de Milei está siendo absolutamente desastroso. Y no me extrañaría que en 4 años en Colombia lo que veamos es que ya la gente se ha dado cuenta de que eso es una basura, que es una porquería, que encima van a tener, que habrán tenido problemas internos de todo tipo, y ahí es cuando de nuevo la izquierda deberá, desde mi punto de vista, pues contraatacar. Claro, claro. Digamos que en esa conversación sobre la izquierda, eh, obviamente lo que está haciendo Trump es una aberración.
en Honduras ayudó a elegir un presidente condenado por narcotráfico. En Ecuador, Novoa todas las semanas le sale un titular diferente de que su empresa le cogieron un barco con más cocaína. O sea, unos personajes terribles. El mismo señor Abelardo Lasprilla en Colombia, el candidato Iván Cepeda lo denunció penalmente por nexos con paramilitares, por enriquecimiento ilícito, por estafa, como por 17 delitos. Eso lo han denunciado por un montón de delitos. Pero digamos que el caballito de batalla de los discursos de esta gente es Venezuela. Yo creo que Venezuela ha sido la mejor herramienta mediática de terrorismo que le han podido meter. En Colombia se han inventado términos como el castrochavismo, el narcochavismo, el chavismo Mm. madurismo, el petromadurismo. O sea, se han inventado un montón de términos para hablar sobre de que eso sí es la izquierda, de que la izquierda es Venezuela, o sea que la izquierda en términos económicos es la desgracia económica de Venezuela. Y te devuelvo al tema económico y básicamente lo que siempre dicen es que Venezuela se fue al lastre, fue por la emisión de dinero. Entonces por eso la misma teoría monetaria moderna no cala en alguna gente porque dice, vea, ya emitieron y ¡pum! Eso se reventó. Esa es la cantinela de siempre, la han utilizado desde los años de Alemania, de Weimar, en los años 20 del siglo XX, también con Zimbabue en el año 2008 y ahora recientemente con Venezuela desde el año 2017. Y es siempre mentira. Yo tengo un mogollón de estudios identificados, tengo un montón de vídeos explicando que la hiperinflación jamás, de los jamases, es consecuencia de crear dinero. Jamás. Y yo sé que estoy diciendo algo que chirría, porque la gente lo tiene en su cabeza y suena algo intuitivo, ¿no? Crear dinero, entonces las cosas valen menos. Pero es que la economía no funciona tan simple como eso. Cuando hay hiperinflaciones, y esto hasta lo reconocen desde el Instituto Cato, que son economistas ortodoxos, muy liberales, se producen siempre que se desploma la producción o la oferta, la cantidad de bienes y servicios que puedes crear. En Alemania sabemos que ocurrió en los años 20, que es que venían de una primera guerra mundial que perdieron y acabaron totalmente destrozados y su actividad productiva igual. En Zimbabue ocurrió lo mismo con primero una crisis agraria y luego un conflicto político interno. Y en Venezuela lo que ha habido ha sido una agresión Claro, económica y política, tanto interna como externa, que eso ningún gobierno lo resiste. Es decir, Chávez haría cosas mal, Maduro también, pero es que aunque lo hubiesen hecho perfecto, nadie resiste una embestida de tal calibre por parte de Estados Unidos, con sanciones, con agresiones de todo tipo, y ahora encima incluso secuestrando al presidente del gobierno. Y la hiperinflación en Venezuela fue consecuencia sobre todo de eh, cierta guerra económica que sufrieron, boicot político interno, también muy poca producción a la venta. Y yo, si a alguien le interesa profundizar en este tema, tengo 5 vídeos subidos en mi canal de YouTube en que lo explico, apoyándome en datos, apoyándome en buena teoría económica, para dejar claro que cometieran errores o no los gobernantes en su día, la explicación nunca es crear dinero. Nunca hay un gobernante tan tonto, veámoslo de esta forma, nunca hay un gobernante tan tonto, ni siquiera Maduro, que diga, pues me voy a poner a crear dinero aquí a mansalva. No, no lo hay. Además, ¿para qué crearía dinero a mansalva? Para mejorar las condiciones de vida de su gente, ¿no? Por ser populista y tal. Pero es que eso no es tampoco lo que vimos ni en Alemania, ni en ningún otro país, ni siquiera en Venezuela, que todos hemos visto cómo la población venezolana desgraciadamente ha tenido muchas penurias. Entonces, sí, porque la hiperinflación, pensémoslo, es que el gobierno se ha puesto a crear tantísimo dinero que al final los precios suben por ahí, pero no vemos eso en los datos. La realidad suele ser la contraria. De hecho, no suele ser, es siempre la contraria. Cuando los precios se te disparan, porque has tenido un shock productivo importante, por cualquier conflicto económico, etcétera, etcétera. De hecho, casi todos los países de la Unión Soviética sufrieron una hiperinflación cuando se desmembró el sistema. Eso no es porque se pusiesen a crear dinero como locos, eso es que dejó de funcionar su economía, entonces tenían muy poca producción. Cuando los precios se te disparan porque no tienes producción a la venta, por motivos diferentes, ¿qué ocurre? Que la gente necesita más dinero para comprar unos productos que se han encarecido. Y ahí es donde se desencadenan todos los mecanismos de creación de dinero. Por lo tanto, primero se disparan los precios y luego aumenta la creación de dinero o la cantidad de dinero. Es al revés de lo que la gente tiene en su cabeza.
pero todo el mundo lo entiende. Cuando uno sale fuera a la calle a comprar, yo qué sé, un café, se lleva poco dinero. Si sale a comprarse un coche, se lleva mucho más dinero. Pues en Mm. el caso de las economías es igual. Cuando las cosas se te han disparado de precio, necesitas más dinero. Por eso hemos visto en Venezuela, pues gente con carro, o lo vimos, gente con carros llenos de billetes y tal que no servían para nada, pero era como reacción a que los precios se habían disparado por otro tipo de causas distintas a crear dinero. Claro, y es que de hecho, por ese tema del miedo de la hiperinflación y de la devaluación masiva y tal, este señor de las piedras también propuso dolarizar la economía colombiana. O sea, la economía 38 del mundo, el hombre quiere Todo dolarizarla. mal, ¿eh? Todo mal. Cuéntanos, cuéntanos. Lo de dolarizar la economía tenemos además ejemplos como el Ecuador, Panamá y El Salvador. Y se ve claramente en los datos cómo las economías han sufrido en términos de creación económica, perdón, de creación de empleo y de actividad económica. ¿Por qué? Porque tú no controlas una herramienta clave de tu política económica, que es crear dinero, que es una herramienta. La puedes utilizar mal o la puedes utilizar bien, pero si de pronto te la quitan, entonces ya estás jodido, porque te hace depender de los intereses y de las necesidades del único que puede crear dinero, ese dinero, que es Estados Unidos. Entonces, cuando a Estados Unidos, por algún motivo, le viene bien mantener unos niveles determinados del dólar que sean compatibles con el crecimiento económico de una economía dolarizada, pues bien, puedes tener suerte que el viento te sople a favor. Eso ha pasado en Ecuador en los primeros años del siglo XXI. Pero como a Estados Unidos, porque sufre una crisis como la del año 2008, le venga regular mantener, regular o mal, mantener esos niveles y vaya a su bola pensando en sus propios intereses, estás fuerísima, porque tú no controlas ni el precio del dólar, ni la cantidad de dólar que va a llegar a tu economía. Entonces, de verdad, dolarizar una economía es la mejor receta para el desastre económico y social. Y ya lo hemos visto, no es algo teórico. O sea, este señor de las piedras, conclusión, tiene una receta para el desastre. Dolarización, recorte del Ujú. gasto público, recorte de Efectivamente. entidades públicas, entrega de soberanía internacional, mover la deuda nacional a la deuda externa. O sea, donde haga todo eso, nos toca irnos a vivir a España. Toca que nos recibas, Eduardo, allá en No, tu no, casa. nos reímos por no llorar, pero sí, sí, esto es un desastre. Ajá. Bueno, mi querido Eduardo, hemos llegado al fin de esta entrevista. Ha sido productiva, respeto tu tiempo porque sé que tienes una agenda ocupada, pero Ujú. que no sea ni la primera ni la última. Tenemos que volver a Eso. vernos. Creo que hay mucho espacio. Se me quedaron como 50 temas que quiero preguntarte. Va a ser súper agradable. Pues Mucha gente me está lo escribiendo. dejamos para otro día, sin problema. Yo Seguro, encantado. seguro. Mm. Vamos a hacer otra. Mucha gente me está escribiendo aquí. Por favor, cuéntanos tus redes sociales porque hay gente que no te conocía y quiere comenzar a seguirte. Bueno, pues yo sobre todo le estoy dando mucha caña a YouTube y el nombre del canal es mi propio nombre, Eduardo Garzón Espinosa, pero también utilizo Twitter, Instagram, TikTok, incluso Blue Sky y ahí mi nombre Eduardo Garzón Espinosa o Edugaresp, que son las tres primeras letras de cada palabra, ¿no? Y lo dicho, yo encantado de volver aquí e incluso pues te ofrezco la posibilidad de ser entrevistado en mi canal de YouTube que suelo hacer entrevistas, aunque ya a partir de septiembre, porque aquí en España pues estamos en verano ya de una forma totalmente vacacional. Ok, perfecto. No, pues imagínate el honor que me haces. Claro que sí, recibo la entrevista y vamos y hablamos en tu canal. Me imagino que el clima está salvaje. Aquí hemos visto noticias que está muy duro. A mí me tocó un verano en Valencia donde alcanzó un día los 46 grados. Eso fue una cosa, me quería morir, me quería morir. Eso es una cosa salvaje. El clima, no te envidio, la verdad, en este momento. No, 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 llevamos como 2 meses rozando los 40 grados en Madrid, concretamente, y la mínima difícilmente baja de los 25, 26 grados. Así que para dormir por la noche es terrible y esto es la primera vez que lo vivimos, ¿no? Así que es tremendo. O sea que el cambio climático sí existe. Para los negacionistas, sí Pues existe. claro que existe, claro Pues, que existe. Eduardo, muchas gracias. Un saludo muy grande desde Un placer. Colombia. Eres un berraco. Me has enseñado muchas cosas. He estudiado mucho lo que has hecho. Vale. Y bueno, seguimos trabajando juntos por. ¿Cómo es que dices tú? Que la política La monetaria. teoría.
la teoría económica dominante no se combate sola. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por al gran Eduardo en este espacio. No se les olvide darle un like, campanita, comentario, compartir el envío y toda la cosa, compartir este video y toda la cosa. Nos vemos esta noche para seguir comentando sobre la teoría monetaria moderna en envío de mi canal. El sábado, micrófono abierto, y el domingo vamos a estar hablando de mi libro, La Poderosa Colombia. De paso, escribí un libro que me encantaría de pronto enviártelo, Eduardo, y lo mismo sobre mi tesis de doctora, si me permites, para compartírtelo, porque tu feedback Claro, sería súper valioso. por supuesto, yo encantado. Un Bueno, placer, además. muchas gracias. Chao, Eduardo, que estés Venga, bien. gracias a Feliz ti. noche ya. Chao. Chao.